Mario Caucinos, especialista en relaciones internacionales, representó a nuestro país ante Israel y Costa Rica. Vamos a conversar con él de algo que creo que es como una suerte de centro de la escena mundial, donde el gobierno nos ha colocado desafortunadamente. Hablamos del tema Venezuela. Mariano, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlo. Bien, bien. No debe haber un precedente de un comportamiento de una nación frente a un gobierno considerado ya universalmente terrorista como el de Argentina. Digamos, voy a utilizar un término muy pedestre, bancando lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Bueno, lo que tuvo lugar ayer en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, es que el gobierno argentino optó por abstenerse en una condena, en una declaración de deslegitimar las elecciones que habían tenido lugar el día 6, y esa posición del gobierno argentino, que en los hechos implica un aval al gobierno de Venezuela, es un punto más de una larga sucesión de actitudes que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández desde que asumió el poder hace exactamente un año, que lo ha llevado en los hechos a una política que implica una convalidación de la actuación del gobierno de Venezuela, que tiene las características de una dictadura. Lo que conviene tener presente es que en Venezuela hay un gobierno que tiene un origen legítimo hace ya 20 años, pero que una vez en el poder, una vez que Chávez ganó las elecciones en 1998 y asumió el poder, Chávez comenzó a desmontar la democracia a través de ir sustituyendo las instituciones republicanas por un régimen prácticamente dictatorial, que incluso si usted lo ve estéticamente, usted podrá comprobar que es un sistema político que incluso utiliza atuendos, casacas rojas, por ejemplo, y atuendos militares, de modo tal que es una suerte de dictadura militar ya de manera desembosada, ni siquiera guarda la forma de una apariencia civil. Claro. Esto que parece un dato menor, no es un dato menor, porque usted tenga en cuenta, por ejemplo, que en los gobiernos militares que había en Argentina y en otros países de Sudamérica en los años 70, 60, 70, esos gobiernos pretendían tener una apariencia civil, incluso en sus formas. Este gobierno, por el contrario, era un gobierno civil que se fue transformando en lenta pero progresivamente en una suerte de dictadura militar, y que hoy gobierna a través de una represión feroz. Hay un informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que consigna la existencia de presos políticos, de ejecuciones, torturas, desapariciones. Bueno, ante esa situación que es tan evidente, una serie de países, 16 países de Sudamérica, más el gobierno de los Estados Unidos, más la Unión Europea, más otra serie de países europeos en el grupo de contacto, denunciaron las elecciones que tuvieron lugar como fraudulentas. El gobierno argentino se mantuvo en silencio ante esa situación y ayer votó en abstención en la OEA, lo cual, le vuelvo a decir, es un aval al gobierno de Maduro. Sí, sí, claro que es un aval. Porque además contrasta notablemente las posiciones que ha expresado Raimundi. Ayer alguien en un medio metropolitano le descargaba y dice, bueno, no es un hombre de las relaciones internacionales, un dirigente político, pero hay cuestiones, con todo el respeto que merece su expertise y el de todos los que lo han desarrollado, que son de sentido común. Es obvio que Venezuela es una dictadura que conculca los derechos de su pueblo y que amaña las elecciones. El modo enfático en que el gobierno, y tengo que interpretar que Néstor Raimundi es la voz tanto de Alberto Fernández como de Cristina, la verdad que nos deja en un lugar muy incómodo, porque la alineación de planetas en el que está Venezuela es compatible con Nicaragua, que es otra dictadura feroz y criminal, con Corea del Norte, quizás una de las dictaduras más feroces y criminales que hay, y con Irán. Bueno, efectivamente, usted, como usted bien decía, las actitudes que usted tiene en un organismo internacional, si vota a favor o vota en abstención, la abstención nunca es leída como neutralidad plena. La abstención en estos casos siempre se interpreta en un sentido o en otro. A veces puede ser interpretada como a favor, a veces puede ser interpretada como en contra, pero no es estrictamente, usted no tiene la posibilidad estricta de, votando en abstención, lograr
que el resto de los actores del sistema interpreten que usted tiene una actitud neutral. Eso, bien o mal, no se consigue. Habitualmente esa posición es leída como una posición cercana a alguna de las dos y que por alguna situación no puede hacerlo de manera abierta. Pero en este caso lo que pasa es que usted se refería al embajador Raimundi, al embajador en la Organización de Estados Americanos. Sí, sí. Bueno, el presidente Fernández ha hecho trascender a través de algunas publicaciones, él hablando en off con algunos periodistas que siguen estos temas, que él no lo había designado, que él no estaba de acuerdo, que no, en realidad no lo respetaba, hizo trascender eso. Sí. Bueno, la realidad es que el que lo designó al señor Raimundi es el presidente Fernández. El que firmó el decreto es él, se tiene que hacer cargo. Si ahora no le gusta el señor Raimundi, lo remueve, no hay ningún problema. Con un decreto, usted en media hora lo saca del cargo. El problema es que Alberto Fernández es una persona que ha demostrado en este año de gobierno y en sus años previos, en su trayectoria política, es un hombre absolutamente inconfiable, porque es una persona con la que usted habla una cosa a la mañana, otra al mediodía, otra a la tarde, otra a la noche, otra al otro día, de acuerdo que el interlocutor que tiene delante va cambiando sus posiciones. Y en materia de política, y en especial en el plano de la política internacional, es fundamental que un líder político tenga, que genere confianza, y la confianza se genera a través de tener un comportamiento previsible y ser una persona que no va por la vida diciendo cualquier cosa, cambiando posiciones. Tiene que hacerse cargo de eso. Lamentablemente estamos en esta situación y uno va perdiendo las esperanzas. Ya un año de gobierno había gente que tenía algún grado de ilusión de que podía tener una postura de hacer un gobierno moderado y demás. Bueno, yo ya no tengo ninguna esperanza, desgraciadamente. No, creo que es un gobierno que... es un capítulo extraordinario, digno de un trabajo de analistas de psicología social, cómo hubo gente que se convenció que había un Alberto que podía cumplir sus propios sueños, ¿no? Es un caso de proyección en el otro, de deseo proyectado. Nunca tuvo el menor asidero, estaba claro desde la hora cero que el poder estaba y está en manos de Cristina. No sé si hoy será ese 30%, no sé si hoy será un 10%, no sé cuál será. Pero ese grupo que es el núcleo duro es de Cristina, no es de Alberto, y eso es un dato objetivo. Así es, coincido, y bueno, a su vez la gente multimedista también está muy decepcionada con Alberto Fernández. Pero bueno, el problema es que yo no soy quien para juzgar qué es lo que hace, lo que deja de hacer. Yo lo único que hago es analizar la situación. Lo que le puedo decir es que el presidente, con esta falta de coherencia en sus posiciones, lo único que está logrando es deteriorar su reputación y va a profundizar la desconfianza que hay en su liderazgo. Sí. Dentro y fuera de la Argentina. Sí. Desgraciadamente este es un dato inevitable, porque nadie puede confiar en una persona que tiene este tipo de actitudes. Y en el plano de los hechos, la Argentina hoy es un país totalmente alineado con el eje venezolano, cubano, nicaragüense. Aquí también está, hace poco también la Argentina en otra votación también avaló una situación en Nicaragua. Nicaragua es un país que está gobernado por un matrimonio. El presidente Ortega hace 15 años gobierna y su mujer es la vicepresidente, y es otro gobierno que ha transformado, llegó por vía electoral. En realidad originalmente llegaron a través de una revolución en el 79, pero después, una vez que se fueron del poder y volvieron 15 años más tarde, en el 2006 o 2007, no recuerdo exacto, vuelve al poder, desmonta la democracia y convirtió en un régimen democrático en un sistema absolutamente dictatorial, donde no hay libertades prácticamente de ningún tipo. Y bueno, lo mismo eso que ocurre en Nicaragua, el gobierno argentino tampoco tiene ninguna condena al respecto. No, en realidad, además, porque el tema Nicaragua es un tema de bajo impacto en la opinión pública argentina en general, con escasa cobertura de medios. Digo, hay que estar buscando la información, que hoy no es difícil, por supuesto,
merced a esta maravilla que es la Internet, pero fíjese usted que es un tema que está subtratado en la República Argentina. Nicaragua padece una dictadura feroz. Me pregunto, digo, ¿qué diferencia hay entre Ortega y su esposa, que por otro lado es descrita como una persona amante de las llamadas ciencias ocultas, y los Somoza, ¿no? Es como que hay una matriz de poder que es violenta siempre, lamentablemente, allí en Nicaragua. Sí, efectivamente, el gobierno de los Ortega y el matrimonio Ortega-Murillo, efectivamente han convertido el país en una dictadura total. En algunos aspectos se están replicando el sistema de los Somoza, como usted decía, sobre todo en lo que tiene que ver con la estructura de negocios y los empresarios, a los que son parte, los han asociado, si no pueden funcionar. En otros aspectos tal vez hasta sea peor, quizá que el régimen somocista, pero bueno, sería largo estudiarlo. Pero en todo caso diría que, dado el contexto, es un retroceso tal vez aún mayor, porque una cosa, hace 50 años atrás, la mayor parte de los gobiernos de la región estaban sometidos a dictaduras, lo cual era muy malo, por supuesto, pero lo que quiero decir es que en última instancia era un dato de contexto, sí. Mientras que hoy el resto de los países han logrado tener gobiernos democráticos, bien o mal, y Nicaragua persiste en esa situación tan dramática, ¿no? Pero el gobierno argentino no dice nada al respecto, no le interesa, hasta es más, fíjese que en el caso de Nicaragua, el gobierno argentino nombró un embajador, que es el hermano del actual gobernador del Chaco, lo cual yo no lo conozco al embajador Capitani, no tengo nada ni a favor ni en contra. Lo que digo es que, lo que sí quiero decir es que es una persona evidentemente cercana políticamente al gobierno argentino, y fue nombrado embajador allí como un gesto amistoso hacia el régimen nicaragüense. Sin duda. Así que bueno, efectivamente no es un tema del que se hable, debería hablarse. Es un pueblo sometido a una dictadura feroz, horrorosa. Así es. Mariano, le agradezco enormemente la ilustración, el tiempo que nos ha dedicado. Buena jornada, muy amable. Muy amable, gracias a ustedes, que sigan bien. Gracias, Mariano Causino, ex embajador argentino en Israel y Costa Rica, especialista en relaciones internacionales. Hablamos de